El Tribunal Constitucional en transición vista de causas roles 2870 y 2871, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa Eléctrica PCS y Abengoa Solar Chile S.A. respecto de frases del artículo 5 de la Ley 20.285, Ley de Transparencia. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En esta vista conjunta de los roles de inaplicabilidad 2870 y 2871 se puede señalar lo siguiente. En autorrol 2870, Empresa Eléctrica PCS, Sociedad por Acciones, en adelante PCS, y en autorrol 2871, Abengoa Chile Sociedad Anónima, en adelante Abengoa, han solicitado un pronunciamiento de inaplicabilidad respecto de dos frases contenidas en el artículo 5 de la Ley de Transparencia, y estos pronunciamientos han sido pedidos para que produzcan efectos en sendos recursos de queja que interpusieran las requerentes Abengoa y PCS, respectivamente, en contra de los ministros y el abogado integrante de la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Dichas quejas se relacionan con los siguientes hechos. Abengoa participó en el proceso licitatorio de Corfo denominado Concurso Planta Térmica de Concentración de Energía Solar. Participó con el objeto de adjudicarse el subsidio ascendiente a $20 millones para el desarrollo de un proyecto de parque de generación de concentración de energía solar. Su proyecto fue el mejor evaluado, por lo que se adjudicó aquel subsidio. Un antecedente, parte de la oferta de su proyecto que había sido determinante para tal buena evaluación, fue un contrato de acuerdo de compra de energía, específicamente el contrato por el que Abengoa vende a la empresa PCS la energía que producirá. Y fue determinante su presentación por lo siguiente. Según las bases de licitación, se debía acompañar un documento de garantía de comercialización de la energía generada. Este documento de garantía podía consistir tanto en el aludido contrato de acuerdo de compra de energía como en un memorándum de entendimiento para la negociación de un acuerdo de compra de energía. La diferencia de ambos era que si se presentaba un contrato, como lo hizo Abengoa, se obtenía un puntaje final superior a si se presentaba un memorándum de negociación. Otro de los postulantes al concurso, Copiapó Energía Solar, que no presentó un acuerdo de compra, sino que un memorándum, obtuvo por ese solo hecho un puntaje menor, perdiendo con ello. Atendido lo anterior, Carey Sociedad Anónima, su asesor jurídico, presentó una solicitud de acceso a la información pública a Corfo, requiriendo copia del contrato de acuerdo de compra de energía celebrado entre Abengoa y PCS. PCS y Abengoa se opusieron a dicha solicitud de acceso a la información y Corfo finalmente la denegó, en tanto se dedujo la aludida oposición en tiempo y forma. Carey, entonces, interpuso un reclamo de amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que lo acogió parcialmente, ya que ordenó la entrega de la copia del contrato celebrado entre Abengoa y PCS, pero tarjando determinados ítems. Frente a lo anterior, Abengoa y PCS, en forma separada, dedujeron sendos reclamos de ilegalidad en contra de dicha decisión ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicho tribunal de alzada, luego de realizar una vista conjunta de los mismos, rechazó en sus sentencias la respectiva petición principal de las dos reclamantes, a saber, que se dejara sin efecto la decisión del Consejo. Acogió, en cambio, la petición subsidiaria, ordenando tarjar otras cláusulas del contrato, además de lo ya tarjado por el Consejo. Lo anterior, por cuanto estimó que la divulgación de estas afectaba derechos de carácter comercial o económico que las de las reclamantes, afectación que constituye una causal de reserva de la información de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia. Frente a tales pronunciamientos de legalidad, los reclamantes, ahora requirentes de autos, interpusieron los recursos de queja que constituyen las gestiones judiciales para las cuales se han solicitado a esta magistratura que ordene la no aplicación de las dos frases del artículo 5 de la Ley de Transparencia que se impugnan. Piden la inaplicabilidad de las mismas en atención a que, basándose a ellas y en otras disposiciones, la Corte resolvió que debían publicitarse las demás cláusulas del citado acuerdo de compra de energía en atención a que éste, primero, fue sustento o complemento directo del acto administrativo de Corfo al ser utilizado para la adjudicación de una subvención de fondos públicos, y dos, era información pública al obrar en poder de la Administración desde el momento en que el acuerdo fue incorporado en el proceso licitatorio desarrollado por esa entidad administrativa.
Específicamente, se pide la inaplicabilidad de la frase contenida en el inciso primero del artículo 5 de la Ley de Transparencia, por la que se ordena la publicidad de los documentos que sirven de sustento o complemento directo esencial a los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, y de la frase contenida en el inciso segundo del mismo, que ordena la publicidad de toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. En el marco de los aludidos procesos judiciales de queja, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de los preceptos reprochados, se pueda decretar la entrega del contrato de acuerdo de compra de energía celebrado entre los requerentes, pues su divulgación, atendido que no es una manifestación de voluntad de la Administración, sino que un contrato entre privados y confidencial, vulneraría el mandato de publicidad contenido en el artículo 8 de la Constitución, como los derechos a ejercer libremente una actividad económica lícita de propiedad y de protección de la creación intelectual, asegurados en los numerales 21, 24 y 25 del artículo 19 constitucional. Atendido que ambas peticionarias denuncian las mismas infracciones constitucionales, se procederá a relatar conjuntamente los argumentos por los que ambas las sustentan. Primero, en cuanto a la infracción del artículo 8 constitucional, sostienen que se produce desde el momento en que las disposiciones impugnadas amplían el objeto de publicidad determinado categóricamente por el artículo 8, el que solo ordena que sean públicos actos, resoluciones de organismos estatales, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Mediante la ampliación del objeto de publicidad, las disposiciones reprochadas harían que en la especie se haga pública, como se indicó, información de privados, como lo es el acuerdo de compra de energía. Lo anterior, es decir, esta extensión se produce en tanto las disposiciones amplían lo que debe entenderse por fundamento o motivación del acto administrativo y, a su vez, por cuanto hacen pública toda información que obra en poder de la Administración. Así, el acuerdo, información privada solicitada por Querella Corfo, pasaría en virtud de la aplicación de las frases censuradas a adquirir el carácter de pública tan solo por haber sido entregada a la Administración del Estado. Cabe recordar al respecto que el Tribunal Constitucional, en sus pronunciamientos, ha indicado, entre otras cuestiones, que la información que empresas privadas entreguen al Estado no puede obtenerse por el derecho de acceso a la información, que el artículo 8 consagra un mandato de publicidad, mas no el principio de transparencia, que no establece un derecho de acceso a la información de modo expreso y que en ningún momento utiliza el concepto de información. Lo anterior se vería ratificado, según precisó la magistratura, por la existencia de un proyecto de reforma constitucional que busca justamente el reconocimiento del principio de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. A ello se sumaría el que la Corte de Apelaciones haya precisado en sus sentencias que el acuerdo de compra de energía contiene información que no es fácilmente accesible, pues de ser así, la competidora Copiapó Energía Solar, que perdió, también la habría utilizado para participar con un acuerdo de compra y no con un memorándum de entendimiento, cuestión que no hizo sabiendo que ello le asignaría menos puntaje en la licitación. 2. Respecto de la infracción del número 21 del artículo 19 constitucional. Aduce aquí específicamente PCS que ella ha diseñado, producto del esfuerzo de muchos años, un modelo de comercialización de energía que ahora adquirirá de Abengoa y que posteriormente comercializará. Y la publicidad de este modelo, que es su ventaja competitiva, afecta el secreto empresarial, provocando la pérdida de la misma, en circunstancias que dicho modelo y su secreto empresarial se encuentran amparados por el derecho a ejercer libremente una actividad económica lícita. 2. En cuanto a la infracción del número 24 del artículo 19 constitucional, esgrime PCS que es titular de los derechos de carácter comercial y económico que emanan del acuerdo de compra de energía, constituyendo para tal efecto bienes incorporales que derivan del modelo de negocio amparado por el derecho de propiedad. Estos derechos se ven afectados si se concede la información cuestionada por parte de un tercero competidor y, atendiendo que tales derechos se encuentran incorporados en su patrimonio, se estarían afectando sin que medie derecho a indemnización pecuniaria por el daño causado. 4. Acerca de la infracción del numeral 25 del artículo 19 constitucional.
Argumenta PCS que la publicidad del acuerdo permitirá el acceso a terceros de su modelo de negocios, que como toda creación intelectual se encuentra amparada constitucionalmente, en tanto manifestación del derecho de propiedad. Su carácter de creación, por lo demás, fue reconocido por la Corte de Apelaciones en sus sentencias de reclamo de ilegalidad, la que precisó que, por lo mismo, no se trataba de un simple contrato de energía. Observaciones a los requerimientos. Dichas fueron presentadas por el estudio Carey y CIA y por el Consejo para la Transparencia. Atendida su similar orientación, se procede a relatarlas bajo las siguientes argumentaciones que se sintetizan. Primera argumentación: las normas impugnadas son plenamente válidas constitucionalmente si se atiende a las sentencias del Tribunal Constitucional. En rol número 1051 fueron declaradas constitucionales en control preventivo obligatorio y la magistratura ha declarado la admisibilidad de los requerimientos recaídos en normas consideradas constitucionales en dicha clase de controles. A su vez, si se revisa la sentencia rol número 2558, tantas veces citada por las requerentes, se aprecia que fue citada a su conveniencia, pues esta sentencia acogió un requerimiento de inaplicabilidad referido a la publicidad de información entregada a la Administración Estatal, pero sin que tuviese relación con un acto de la misma. En la especie sí hay un acto administrativo, y es que la información solicitada, este contrato o este acuerdo de compra, se relaciona, como se indicara, con el acto administrativo de adjudicación de Corfo. Segunda argumentación: la aplicación de los preceptos impugnados no resultaría inconstitucional, pues está en juego la publicidad de los fundamentos de un acto de la Administración del Estado y los procedimientos que utilizaron para dictarlo, existiendo diversas disposiciones que determinan su publicidad. Lo anterior, pues, a diferencia de lo sostenido por las requerentes, si se hace una adecuada revisión de los hechos relacionados con las inaplicabilidades de autos, el acuerdo de compra solicitado no es simplemente un documento que debe ser público por ser sustento o complemento a una resolución o por ser información que obra en poder del Estado. Se trata del único motivo por el cual el proyecto de Abengoa fue ganador del concurso y por consiguiente es la causa directa y esencial de la resolución de adjudicación del subsidio. Ello se comprende si se revisan las bases de licitación, que asignaban una mejor puntuación a la oferta de un proyecto que presentara un acuerdo de compra y no un memorándum. El acuerdo de compra presentado por Abengoa fue revisado por Corfo para comprobar que efectivamente constituía una garantía de comercialización de energía, y al serlo se le asignó el puntaje superior indicado. Lo anterior consta, a su vez, en la resolución 06 de 7 de enero de 2014 de Corfo, en la que se indica que se rechazó el proyecto del otro postulante, Copiapó Energía Solar, en relación a que obtuvo un menor puntaje por no presentar acuerdo de compra. Y la constitucionalidad de su publicidad emana de manera palmaria de lo prevenido en el artículo 8 de la Constitución. En efecto, este ordena la publicidad de los fundamentos de un acto y de los procedimientos que se utilicen para ello. Pues bien, esta magistratura ha indicado que fundamento es el motivo para decidir en un sentido determinado, cuestión que, como se indicó en la especie, fue el acuerdo de compra para la decisión de adjudicación de Corfo. A su vez, esta magistratura ha indicado que la publicidad de los procedimientos supone acceso a los expedientes. Pues bien, el proceso administrativo de licitación por el que se dictó el acto adjudicatorio consta en un expediente y forma parte de él los antecedentes que se hayan presentado en ese proceso como el acuerdo. Por lo mismo, este es el fundamento del acto administrativo de adjudicación o al menos parte del procedimiento atingente a su dictación. Por otra parte, no fue impugnada la referencia a la publicidad de fundamentos y procedimientos que contiene el artículo 5 de la Ley de Transparencia, por lo que no es decisiva para la resolución de los recursos de queja la aplicación de las frases censuradas, sin perjuicio de que, a su vez, también se indica que diversas otras disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, como tanto internacional, no han sido objetadas, por lo cual se podría, sin necesidad de aplicar las disposiciones impugnadas, llegar a similar decisión. Tercera argumentación: el requerimiento no se encontraría razonablemente fundado, atendido que las requirentes hacen una interpretación osada del artículo 8 constitucional al sostener que las frases impugnadas van más allá de lo que establece, pero ir más allá no es lo mismo que contradecir. Por lo demás, la Constitución contempla el principio de reserva legal con amplitud y lo que hace la Ley de Transparencia es desarrollar el mandato de publicidad, al igual que lo efectúa con otros principios constitucionales. Cuarta argumentación:
La aplicación de las frases impugnadas no afecta a los derechos constitucionales que se estiman vulnerados. Primero, no se afecta el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, puesto que no se aprecia de qué manera ello se impide solicitando la publicidad del contrato de acuerdo. En efecto, Abengoa podrá operar la planta de concentración solar para generar energía y venderla al distribuidor, y PCS podrá adquirir la energía y comercializarla. Por lo demás, la Corte de Apelaciones solo ordenó parcialmente la publicidad del acuerdo, en tanto solo se refiere a aquellas cláusulas que no confieren ninguna ventaja competitiva. Segundo, no se afecta el derecho de propiedad, pues no se aprecia de qué manera la publicidad del acuerdo de compra afecta los derechos patrimoniales emanados del mismo. Seguirán radicados en el patrimonio. Tercero, la publicidad no afecta a la creación intelectual del modelo de negocio alguno, por cuanto no infringe el secreto empresarial, ya que, de conformidad a la definición de este secreto que entrega la Ley de Propiedad Industrial, este consiste en el conocimiento de productos y procedimientos industriales, más no de modelos de negocios. Además, si se revisa el acuerdo, este tan solo fija las condiciones propias de un contrato de compraventa, como su objeto, el precio, describiendo la forma de comercialización de la energía eléctrica sin revelar ningún aspecto técnico desconocido por las empresas que se dedican al rubro. Quinta argumentación. El artículo 5 de la Ley de Transparencia constituye una unidad de lenguaje, por lo que no se puede impugnar frases del mismo aisladamente. Lo anterior, ya que esto supone comprender que dichas frases establecen reglas absolutas de publicidad, en circunstancias que ello no es así, ya que el citado artículo no dispone de la publicidad ilimitada al establecer que ésta no opera si concurren las excepciones de reserva o secreto establecidas en la Ley de Transparencia o en otras leyes de quórum calificado. Y finalmente, a su vez, no puede pedirse tampoco la inaplicabilidad de la totalidad del artículo, por cuanto ello supondría eliminar la posibilidad de interponer excepciones a la publicidad. En cuanto puedo redactar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. El orden de los alegatos entonces será primero las empresas requirentes, luego vamos a hacer un alto de 10 minutos y a continuación la CAREI y compañía y luego el Consejo para la Transparencia. Entonces, por los requirentes, alega en primer lugar la empresa eléctrica PCS, el abogado José Ignacio Jiménez, y luego por Abengoa Solar Chile, hoy Atacama 1 S.A., la abogada Paulina Nacousi. Tienen 30 minutos para ambos que se repartirán de la forma que estimen más adecuadamente. Tiene la palabra don José Ignacio. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar con el objeto de que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las frases del artículo 5 de la Ley de Transparencia que la señorita relatora ha señalado. Se nos ha pedido que seamos breves y seremos breves. En esta sede constitucional, los alegatos no son sino parte de un proceso de reflexión por parte de esta magistratura, por lo tanto, estimamos que no son sino orientadores de una idea que ya está por escrito y que además nosotros hemos fundamentado en un informe en derecho que hemos presentado con fecha de ayer y que se ha encontrado desde ayer a disposición de todas las partes y también de este excelentísimo tribunal. Es un informe en derecho elaborado por el abogado y doctor en derecho don Manuel Núñez, quien es muy conocido, ¿no es cierto?, profesor y director del Departamento de Derecho Constitucional y Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y documento que nosotros consideramos parte de nuestra argumentación y por lo tanto, ¿no es cierto?, nos permite tener mayor brevedad en este alegato. Un primer punto que nos parece muy importante, nos parece fundamental para poder comprender el por qué estamos aquí, el por qué estamos solicitando el Empresa Eléctrica PCS el amparo de este excelentísimo tribunal, tiene que ver con el contexto de las energías renovables no convencionales. El Estado ha dispuesto y tiene por objetivo en que la matriz energética se diversifique. Para ello, el año 2007 ha dictado una ley especial de energías renovables no convencionales, que son, ¿no es cierto?, estas energías eólicas, las energías hidroeléctricas de pasada y todas ellas, ¿no es cierto?, que producen un bajo impacto en el medio ambiente, con el objeto de que con el tiempo la matriz energética vaya avanzando hacia estas energías renovables no convencionales en desmedro, ¿no es cierto?, de las energías
más contaminante. El despegar de estas energías renovables no convencionales no ha sido sencillo, en particular porque la energía eólica, la geotérmica y la solar no producen energía de manera estable, sino que en función, ¿no es cierto?, del viento que corra o del sol que ilumine. Por lo tanto, se produce un problema técnico que, en definitiva, impide a quien la desarrolla poder ofrecer en el mercado, el mercado spot o en el mercado de que se trate, poder ofrecer una energía constante. Para graficar lo anterior, baste señalar que, según un boletín de este año de Corfo, en materia de proyectos solares fotovoltaicos se encuentran aprobados más de 8.000 megawatts, sin embargo se encuentra operando solo el 6%, es decir, 516 megawatts. En materia de los otros proyectos, los que no son proyectos solares fotovoltaicos, que los proyectos solares fotovoltaicos son esos que parece como un espejo, digamos, los paneles fotovoltaicos comunes y corrientes. Existe otra tecnología solar, que es la tecnología llamada termosolar, que es la que aquí importa, en que se funciona, perdónenme la materialidad, pero es para explicar un poco el asunto, es una torre, digamos, llena de sales, y entonces se recoge solarmente esa energía, pero se guarda un poco más, por lo tanto permite una producción de energía un poco más amplia en el tiempo. Existen actualmente permisos ambientales por 760 megawatts, pero solo está hoy día funcionando el proyecto de Abengoa, que es, digamos, el sustento material de esta causa. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no se desarrollan suficientemente las energías renovables no convencionales? La dificultad está precisamente en celebrar contratos de suministro de energía, los contratos denominados por sus siglas en inglés, ¿no es cierto?, los famosos PPA. ¿Y por qué no se hace? Porque nadie está dispuesto, ningún cliente final está dispuesto a recibir energía de manera inestable. Y por ello es que los bancos, las instituciones financieras no están dispuestos a financiar un proyecto de energía renovable no convencional precisamente porque no tienen un comprador final. Para las energías, para la producción de energías tradicionales, el financiamiento de esos proyectos es más sencillo. Un proyecto, por ejemplo, el que sea termoeléctrico, es fácil porque es un proyecto que va a producir energía día y noche, por lo tanto va esa persona, el interesado se dirige a las instituciones financieras y obtiene un financiamiento rápido y también vende rápidamente porque es estable. Entonces, esta dificultad técnica, esta intermitencia, ¿no es cierto?, que hay que resolverla de algún modo. Es famoso un caso que hubo en Chile, de unos, lo que se llaman los energy brokers, los puros comercializadores de esto, el famoso caso Campanario, ¿no es cierto? Ahí lo que ocurrió es que una empresa comercializadora compraba energía eólica, compraba energía solar, compraba y juntaba toda esta energía y después se dirigía al mercado comprador de esa energía, especulando un poco, señalando yo voy a poner un precio y por lo tanto si es que me falta energía porque los demás no han sido capaces de intermitencia de ofrecer lo que el comprador desea, voy a comprar al mercado spot lo que me falta y con eso cumplo con esa obligación de entrega de energía estable. Lo que pasó en ese caso es que la especulación sobre el precio de la venta de energía del mercado spot le falló a ese comercializador y en definitiva tenía que ir a comprar más caro de lo que él vendía y en definitiva el negocio fracasó con todos, ¿no es cierto?, los efectos negativos que hubo para el mercado. Lo que se ha pretendido aquí por la contraparte final, que es el Copiapó Energía, representada por sus abogados Kerry, es señalar que lo que mi cliente hace es ser un comercializador de energía más, un energy broker. Y el Consejo de la Transparencia ha señalado respecto del contrato, que es finalmente objeto de auto, que se trata de un simple contrato de compraventa. Y eso no es verdad. Empresa Eléctrica PCS no es comercializadora de energía, es agregadora de valor de energía. Lo que hace Empresa Eléctrica PCS es distinto de comercializar. No existe riesgo para el comprador en el modelo de negocio único en Chile e innovador en materia mundial en lo que tiene que ver con su quehacer. Lo que hace
Empresa Eléctrica PCS es distinto. Empresa Eléctrica PCS compra energía renovable no convencional a distintos actores, 40, 50 actores, arma un pool de eso y este es el secreto de este asunto, a través de un modelo de ingeniería es capaz de, con unos y con otros de la gente a la cual le compra energía, ofrecer un pool de energía estable. Esa es la gran diferencia. Aquí no se especula. Nosotros no somos comerciantes comercializadores. Nosotros somos gente que tiene un modelo de ingeniería, un modelo industrial suficiente para poder ofrecer energía estable. Eso lo sabe el Consejo de Transparencia porque, bueno, llevamos 2 años litigando, lo sabe Copiapó Energía y lo que quieren es conocer ese modelo. En sede del Consejo de la Transparencia no se puede preguntar por motivaciones, ¿por qué quiere usted la información? Pero en sede constitucional sí se puede y se debe preguntar por qué, porque la Constitución protege antes que nada el derecho de las personas. En la alegación que hubo sobre admisibilidad, el ministro señor Romero les preguntó a la gente de Iquere, ¿y usted para qué quiere ese contrato? Porque lo que está en cuestión es la publicidad versus el derecho de las personas, versus el derecho que tiene Eléctrica PCS a mantener su secreto empresarial. Por Dios que es importante, a la luz de la Constitución, saber para qué lo quiere. Y no dice para qué lo quiere. Pero sabemos que este modelo es secreto. Y finalmente Copiapó Energía, el cliente de Iquere, lo quiere para conocer el modelo. Porque van a competir con nosotros. Este es un modelo muy, muy importante. No es, su señoría excelentísima, un contrato de compraventa. Claro, tiene cosa y tiene precio. Pero sabemos perfectamente que la diferencia entre los contratos de compraventa son bastantes, digamos. El contrato de compraventa, digamos, que es un paraguas, en virtud del cual pueden haber muchísimas cosas. La complejidad de este modelo de ingeniería, desde luego, que no es lo mismo que un contrato de compraventa puro y simple como que le enseñamos a nuestros alumnos en primer año. El principio del artículo 8º, lo adelanto, es el principio de la Constitución, es el principio de probidad. No existe en nuestra Constitución un principio de transparencia. El artículo 8º pone en su inciso primero el principio de probidad y a continuación señala algunos actos administrativos que van a ser públicos y después señala los conflictos de interés de la autoridad y cómo tienen que informar respecto de su patrimonio. El principio constitucional es de probidad. La Constitución no tiene un principio de transparencia como lo desea el Consejo para la Transparencia y como se desea en un proyecto de modificación a este artículo 8º, proyecto de modificación que no hace sino, a contrario censo, señalar que hoy no existe el principio de transparencia, sino el principio de probidad. La Oficina de Abogados Keri Limitada, en un escrito presentado el 19 de febrero de 2014 ante el Consejo de la Transparencia, señala que obra en calidad de asesor legal y actuando en interés de Copiapó Energía Solar. Por lo tanto, lo hace abogando por un interés privado y así lo confiesa. Después, un año después, señala que su objetivo procesal es que se pueda hacer una correcta fiscalización y evaluación de la decisión de Corfo. Entonces ahí nos revela otro fundamento. Ya no lo hace por abogar por un interés privado, sino que lo hace en un ánimo impugnatorio. Bueno, si es que es un ánimo impugnatorio, lo que debió haber hecho es ir al Tribunal de la Contratación Pública, que en el artículo de la ley del Tribunal de Contratación Pública, en la ley 19.886, señala el artículo 24, que es competente ese tribunal para impugnar, dice, contratos o omisiones ilegales o arbitrarios. Y al final del inciso segundo señala que se puede impugnar contra cualquier acto o omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación. Si había problemas con la adjudicación, debió ir al Tribunal de la Contratación Pública, pero lo que pasa es que no hay problema con la adjudicación. Nunca nadie ha reclamado nada con la adjudicación. Lo que se desea es conocer el secreto empresarial de Empresa Eléctrica PCS, que, baste destacarlo, no ha sido parte de todo este proceso Corfo. El que fue parte es la empresa Abengoa, que para poder obtener mayor puntuación acompañó un contrato con mi cliente Empresa Eléctrica PCS. Nosotros no somos parte de nada de lo que tenga que ver con ese proceso de licitación. Nosotros no hemos ganado esa licitación. Se lo ganó unos señores llamados Abengoa. Y lo que se está haciendo es que la empresa Copiapó Energía lo que quiere es conocer mi secreto empresarial, yo que soy comprador, y que armo un pool para poder ofrecer energía estable. ¿Qué es lo que requiere reserva? Lo que requiere reserva es el secreto
empresarial, la información no divulgada que contiene ese contrato, el modelo de negocio es lo que requiere reserva. A nosotros nos ha parecido indignante que el Consejo de la Transparencia tenga este afán de, permítanme la expresión, de desnudez total. El principio de la transparencia parece que lo olvida. Ellos quieren desnudez total. El artículo 34 de su ley establece que para el ejercicio de las atribuciones el Consejo podrá solicitar la colaboración de distintos órganos del Estado y que podrá recibir testimonios y obtener informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas. El asunto es complejo. Por eso es que nos indigna que el Consejo de Transparencia haya dicho, esto es un contrato de compraventa, porque lo vieron y dijeron, hay precio, hay cosas, contrato de compraventa. No, señor, usted debió, el Consejo de Transparencia, haber sido más cuidadoso y haber revisado en su mérito, haber, por ejemplo, pedido un informe de un especialista en energía. Pues no lo hizo. Y entonces tenemos hoy día un contrato que tiene un modelo secreto, confidencial y de mucho trabajo. Son 3 años de ingeniería para llegar porque hay que llegar a un equilibrio que permita la estabilidad eléctrica. Eso no es sencillo de hacer, se requiere un pool bastante diverso. Eso no existe en Chile. Nadie tiene en Chile el modelo que tiene Eléctrica PCS. Entonces lo que han hecho es, dijeron, bueno, vamos a tarjar la cláusula del precio. El precio final, pero no la fórmula del precio. Nos fuimos entonces de reclamo y legalidad. No, entonces nos dicen, sí, algo de secreto hay. En el reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelaciones dice, algo de secreto hay. Pero finalmente nos van dando una especie de secreto de a poco. Pero resulta que la Constitución y el principio de probidad del artículo 8 está por sobre este artículo 5, cuya frase contiene el vicio llamado de exceso competencial, como este excelentísimo tribunal lo ha resuelto en varias oportunidades. Esta no es la primera vez que se reprocha el artículo 5 de la Ley de Transparencia, se ha reprochado muchas veces, ya avanzaré sobre ello. En efecto, en sentencia 1990 del 2012, esta magistratura ha resuelto que el acceso a la información no recae sobre todo lo que hace o tienen los órganos del Estado, sino solo sobre sus actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos. En este caso se trata de un contrato privado. El aparato del Estado, Corfo, no ha hecho nada con ese contrato, no lo ha fabricado, no lo ha mandado pedir, no tiene nada, solamente lo tenía. Ahora, no es verdad que haya sido lo determinante, pero es tan ridículo para plantearlo así. En una licitación pública, los antecedentes que debe llegarse, y los antecedentes que llegó a Abengoa, habrán sido decenas. Lo que pasa es que este fue determinante porque un contrato de compra tenía más puntuación que un memorándum, pero entonces la empresa Kerry o la empresa Copiapó Energía dice que eso fue lo determinante. No, pues señor, lo determinante no es eso. Eso fue lo que hizo que la puntuación final le diera más a mi cliente que al suyo. Eso, pero lógicamente que no es el fundamento por el cual Corfo decidió licitarle a Abengoa. Este era uno de los antecedentes. Eso es muy fácil de entender. Respecto, entonces, ¿qué es lo que se busca a reserva? El secreto empresarial. Permítaseme una pequeña cita de la profesora y señora ministro, doña Marisol Peña, sobre secreto industrial. Voy a abreviar lo que señala. Señala que el secreto industrial son todas aquellas formas o tipos de información financiera, de negocios, técnica, que incluya modelos, fórmulas, métodos, procesos, sean tangibles o intangibles, compilados físicamente o numerizados gráficamente, si el propietario ha adoptado medidas razonables para conservar esa información. Les recuerdo que en la licitación Corfo había confidencialidad respecto de los contratos que se acompañaran. Si la información respectiva, independientemente de su valor económico o potencial actual, no ha sido generalmente conocida y no está disponible para pasar a dominio público, lo que es el caso, el atrevimiento del Consejo de Transparencia consistió en acompañar en autos, no aquí, sino que en la tramitación anterior, acompañar un modelo que sacó de Internet de comercialización y dijo, pero fíjese si están en Internet estos modelos comercializadores. Señores, nosotros no somos comercializadores, ellos lo saben. En el mismo sentido, el profesor Pablo Ristagle señala que se trata de proteger con el secreto comercial industrial justamente eso que influye en el resultado exitoso de un participante, pero que no puede transformarse en parte del precio del producto o servicio que se ofrece o que no puede permutarse. Este concepto de secreto empresarial no es novedoso, no es ajeno ni extraño ni para la legislación.
ni para la jurisprudencia. De hecho, en un fallo muy reciente de la Corte de Apelaciones de Santiago este año, el 22 de mayo del 2015, rol 7741-2015, denominado Román, con Consejo a la Transparencia, si se me permite, sobre el modelo de negocio del secreto, se señala lo siguiente: el ejercicio de sopesar el beneficio que se obtendría en caso de divulgarse la información requerida versus el provecho que reportaría la retención de los antecedentes resulta vencedora en el caso esta última conducta, desde que la difusión de que aquí se trata causaría perjuicio no solo al tercero involucrado, empresa XX, sino también al mejor desempeño de la función estatal de incentivo a la actividad particular a través del otorgamiento de subsidios a las iniciativas innovadoras. Ahora bien, respecto al secreto empresarial, desde una perspectiva constitucional, es muy importante señalar el famoso ACPIC, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, este acuerdo que es un tratado internacional suscrito por Chile, ¿no es cierto?, el famoso Tratado de la Organización Mundial de Comercio. En ese instrumento, que es parte de nuestra legislación, el artículo 39 señala específicamente que las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales y honestos, en la medida que dicha información cumpla 3 requisitos, que son muy similares a los requisitos que señala la profesora Peña en su artículo. Que sea secreta, en el sentido que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible, que tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables. Entonces, en definitiva, y esto es muy importante, nada impide que el Estado recoja información objeto a secreto. Lo que se impide es que el Estado ponga a disposición de terceros ese secreto que se le ha confiado. Si no tenemos problema con que se le haya entregado a Corfo, si era parte de lo que tenía que hacer la empresa Bengoa para poder ganar la licitación. Pero eso no permite al Estado entregarle ese secreto a una empresa que además finalmente es competidora. En este sentido, la interpretación de buena fe, según, ¿no es cierto?, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de la ACPIC, genera un deber de abstención para el Estado y al mismo tiempo un derecho en favor de la persona jurídica que yo represento. Esta norma internacional, este tratado que acabo de señalar, recoge el concepto, ¿no es cierto?, de información no divulgada, el undisclosed information, que ha sido utilizado, su señoría excelentísima, por el mismo Consejo para la Transparencia en causa C-501 del 2009, en causa A-204 del 2010, en causa A-252 del 2009 y en causa A-114. Y también está desarrollado este concepto por la Ley de Propiedad Industrial, Ley 19.039, que en su artículo 86 señala que se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. Por lo tanto, tanto la norma ACPIC, ese tratado internacional, como la Ley 19.039 permiten encuadrar el secreto dentro de las coordenadas más amplias de la propiedad intelectual, según se conoce en el derecho comparado. Por lo tanto, es un error de derecho considerar que el único secreto empresarial protegido en Chile es el registrado. Eso no es así. Eso es un error de derecho. ¿Cuáles son las frases del artículo 5 de la Ley 20.285 cuya inaplicabilidad se solicita? Permítaseme leer el artículo 5 y destacar esa parte. El artículo 5, inciso primero, señala que en virtud del principio de transparencia, principio de carácter legal, no principio de carácter constitucional, los actos y resoluciones de los órganos públicos, acto y resolución concuerda con el artículo 8 de la Constitución, sus fundamentos, lo que concuerda, y los procedimientos que se utilizan para la dictación son públicos. Pero entre medio está insertados los documentos que le sirvan de sustento o complemento y dicto esencial, lo que le ha servido al Consejo de Transparencia decir, bueno, es un documento que está aquí, en este expediente, y por lo tanto es un documento, y por lo tanto es público. El inciso segundo señala asimismo, es pública la información elaborada por presupuesto público, que no es el caso, y después señala, y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración. O sea, lo que tenga la administración
muta su carácter privado y secreto por tenerlo la administración, deviene entonces naturaleza jurídica pública. Esa aplicación es inconstitucional al caso presente. Permítase solamente una brevísima referencia respecto de la gestión pendiente. Lo ha señalado la señorita relatora, es un recurso de queja. Esta magistratura ha señalado en causa rol 2558, tantas veces citada, y es muy importante en este caso, la queja presentada contra la decisión de la Corte de Apelaciones es una gestión pendiente. Por lo mismo, la acción de inaplicabilidad puede impactar de ser acogida en la decisión de la Corte. A continuación, permítaseme referirme a jurisprudencia crítica de este Tribunal Constitucional a la norma cuya inaplicabilidad se solicita. Tengo yo aquí en 9 ideas fundamentales de esta magistratura en contra de la norma que, sin embargo, voy a referirme solo a alguna. Todo esto está en causas 1990 del 2014, 2153 del 2011, 634 del 2007, 2558 del 2013, 2246 del 2012. La doctrina que ha sustentado esta magistratura señala lo siguiente: el acceso a la información, no reconocido explícitamente en el artículo 8 de la Constitución, sino implícitamente en el artículo 19, número 12 de la Constitución, no es un derecho absoluto. El artículo, voy a ser lo más breve posible, el artículo 5 de la Ley 20.285 va más allá de lo reconocido en el artículo 8 de la Constitución, pues amplía la información a que se tiene acceso. De esta ampliación se deduce un vicio de exceso competencial o vicio de incompetencia de la norma en cuestión. Este exceso se ha diagnosticado a partir del cotejo entre lo que dispone el artículo 8 de la Constitución y lo que manda el artículo de la mentada ley. Lo que nosotros pretendemos es que se haga ese cotejo en el caso particular para que los efectos inconstitucionales de la aplicación del artículo 5 se detengan y, en definitiva, se vuelva al estado de respeto por los derechos de las personas. No resulta admisible, dice este excelentísimo tribunal, considerar que casos semejantes deban ser decididos en favor de uno de los intereses en conflicto, como ocurriría de considerarse que toda información en poder de los órganos del Estado tiene el carácter de pública. Y por último, no existe una subordinación de los derechos a la publicidad, sino que es la publicidad de los actos de administración la que está estructuralmente limitada por los derechos de las personas. Y en esto fue señalado en la sentencia 2371 de 2014, que cita otros 4 fallos. Vulneración del artículo 8 de la Constitución. La lectura del artículo 8 se desprende que la publicidad, ¿no es cierto?, se predica respecto de actos, resoluciones, así como sus fundamentos y procedimientos. Lo que la ley señala, la ley reprochada, señala que también documentos e información. Vamos a lo que más importa. Este excelentísimo tribunal, en causa rol 1990 del 2011, ha establecido lo siguiente: una declaración genérica de publicidad de ciertos aspectos de la actuación de los órganos del Estado no habla ni de acceso ni de entrega de transparencia, no los descarta, pero tampoco cierra la posibilidad al legislador, tampoco habla de información. Luego señala, tampoco establece, como lo hace el inciso primero respecto de la probidad, un principio de publicidad. Luego señala, una de las causales que permite que el legislador declare un acto, una resolución, un fundamento o un procedimiento como secreto o reservado es la afectación de los derechos de las personas. La publicidad es necesaria para el bien, pero debe hacerse con pleno respeto a los derechos que el ordenamiento establece. Entonces, en esta sede de amparo constitucional, ¿por qué el derecho a secreto profesional de Eléctrica PCS va a quedar vulnerado para que otro conozca un modelo de negocio? ¿Cuál es el interés público de que se conozca un contratante privado que tiene un modelo de negocio secreto y protegido tanto por el Tratado Internacional que he señalado como por la Ley de Propiedad Industrial? ¿Por qué debe prevalecer? Entonces, si lo que se trata y lo que la Constitución protege es la probidad, por una parte, y los derechos de las personas. No tiene sentido. Y además que ya de alguna forma el Consejo y la Corte nos van encontrando razón en el sector, pero de a poco. De hecho, su señoría excelentísima,
Ya la señora relatora ha hecho referencia a este, ¿no es cierto?, proyecto de modificación del artículo 8 que está en el boletín 8805 del 2007, que busca modificar el artículo 8 y ahora sí incorporar en la Constitución un principio de transparencia y un derecho de acceso a la información pública. El excelentísimo tribunal ha señalado lo siguiente, que debe resolverse conforme a lo que el artículo 8 dispone, no lo que podría disponerse que sea modificado. En ningún caso se hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos. Y dispone: la información que empresas privadas entreguen al Estado, cuyo es el caso, no puede obtenerse por el derecho de acceso a la información. Esa posibilidad fue descartada en la reforma constitucional de 2005, en contraste con la situación previa al 2005. O sea, el juego que se hace por parte de la contraria es hablar de fundamento. Dice, no, lo que pasa es que esto es el fundamento. Pero el excelentísimo tribunal ha señalado que fundamento es motivación. Enseguida, dice este excelentísimo tribunal, en causa 2558 son públicos, también dice la Constitución, los fundamentos, es decir, las motivaciones. Y la motivación que tuvo Corfo para adjudicar los fundamentos están señalados en el acta de adjudicación. Uno de esos motivaciones dice la existencia de un contrato de venta de energía. Por lo tanto, la motivación está, el fundamento está entre los muchos otros. Lo que no puede hacerse es entender fundamento como contenido del documento de ese contrato privado. Este Tribunal Constitucional ya ha admitido que la aplicación del artículo 5, ¿no es cierto?, para entregar un secreto industrial puede y genera un efecto contrario a la Constitución. Yo me hice un pequeño cuadrito, resulta que ha ocurrido ya 4 veces. Primero, en correspondencia electrónica institucional de un subsecretario, se trataba de un titular o un derecho, un interés afectado público, se resolvió, ¿no es cierto?, la inconstitucionalidad, la inaplicabilidad. Después, en correspondencia electrónica de un ministro de Estado, interés público, se resolvió lo mismo. Correo electrónico constitucional de un subsecretario, se resolvió lo mismo. Estoy hablando de causas 2153, de causa 2246, causa 2358. Y uno último, que es el 2558, aquí lo que se trataba, ¿no es cierto?, era de las fiscalizaciones de la superintendencia a grupos, ¿no es cierto?, de conglomerado financiero. Aquí, en este caso particular, se trata de la información protegida, un secreto industrial o información no divulgada, que está en un contrato privado. O sea, tenemos ventaja competitiva respecto a los demás casos, y que además el titular afectado no es el interés público, sino que además es un privado. El paralelismo es notorio entre el caso último que le he señalado al 2558 con el caso actual. Los afectados, en dicho caso, con la entrega de información, eran personas jurídicas privadas que habían puesto información sensible en manos del Estado. La diferencia está que eso lo hacían en virtud de un proceso fiscalizador. Y aquí no, aquí se hace un proceso de un proceso licitatorio. El considerando 9 de la causa 2558 en su última parte señala finalmente es necesario considerar que en la misma reforma constitucional, en el texto de las mociones que le dieron origen se hacían públicos, no los actos y resoluciones del órgano del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos como lo establece el texto vigente, sino que las actuaciones del órgano del Estado y los documentos que obran en su poder. Y termina, el abogado, su tiempo terminó. Uy, discúlpeme. Pero eso, terminó la cita, no prosperó. ¿No se me permite extenderme 5 minutos? No, porque ustedes ya tenían 30 minutos y entiendo que usted le cedió su tiempo. ¿Y cuántos minutos llevo, señor presidente? Media hora. Ah. Bueno, hasta aquí llega mi alegato, entonces muchas gracias. Claro, una palabra. Una palabra. Su señoría, atendido el tiempo, esta parte recurrente a Bengoa, solicita se hagan nuestros los dichos vertidos por la parte de Eléctrica PCS, en especial haciendo hincapié en que este tribunal debe proteger los derechos de las personas y aquí tenemos a un tercero afectado que es Eléctrica PCS, quien tal como se señaló no tiene ninguna injerencia en la licitación que mi representada se adjudicó de manera legal, haciendo la presentación del documento que hoy se pretende sea público a través de la solicitud hecha por Kerry. Bien, muchas gracias. Entonces, de acuerdo a lo planificado, vamos a hacer un alto de 10 minutos y continuamos después.